un mismo formato para poder entregar. Sí pueden observar, ¿verdad? Chicos, necesito que me contesten. Sí, doctor, sí se ve. Perfecto. Sí se ve, doctor. Todo mundo me va a entregar los diagnósticos nutricionales. Para que tú hagas un plan de alimentación, tienes que analizar precisamente el caso y determinar los diagnósticos nutricionales. Los diagnósticos nutricionales no van a derivar, o mejor dicho, no son los diagnósticos médicos. Un diagnóstico médico es diabetes, VIH, cáncer, anemia. Eso es un diagnóstico médico. El diagnóstico nutricional va a derivarse del diagnóstico médico, pero para coayudar precisamente a ese tratamiento. Por ejemplo, hay 3 tipos de diagnósticos nutricionales. Diagnósticos que tienen que ver con la ingestión, diagnósticos que tienen que ver con función o la parte fisiológica y diagnósticos que tienen que ver con ambientales. Un diagnóstico de ingestión puede ser que el paciente tenga dificultades para tragar, que el paciente presente alguna simiología relacionada con la enfermedad, una disfagia, algún problema dentario, que no pueda masticar de manera correcta, que hay que tomar en cuenta al momento de hacer la preparación. Algunos relacionados con la función o la parte biológica, cuando el paciente ya presenta diabetes, nosotros indicamos que hay un problema en el metabolismo de los carbohidratos. No damos el diagnóstico como tal, pero indicamos que hay un problema en el metabolismo de esa biomolécula, ¿no? Que presenta distensión abdominal, que presenta poliuria, que presenta una serie de situaciones que se van presentando. Y cuando hablo de ambiental, hablo de, a veces el paciente tiene alguna religión que, por ejemplo, le prohíbe el consumo de carnes o de cierto tipo de carne, o le prohíbe el consumo de alguna situación como el café, etcétera. Aclaro, ningún profesional se va a meter con la ideología del paciente. Hay que adaptarnos a esa situación y respetar. Lo digo porque yo nunca satanizo ninguna religión o ningún tipo de fe. Yo acepto lo que viene y como viene, ¿no? Y ustedes deben de aceptar precisamente esa situación y adaptar y entender que hay que adaptar estas situaciones. Entonces, esos son los 3 tipos. Muchas veces también tienen problemas porque no saben qué alimentos utilizar, como por ejemplo en la diabetes mellitus, que podemos clasificar los alimentos de índice glicémico bajo, moderados y alto. Y hay muchos mitos en relación al consumo de alimentos. Mitos que si no puedes comer mango, que si no puedes comer esto, que si no puedes comer lo otro. Esos mitos hay que eliminarlos porque el paciente no puede consumir alimentos en función a mitos, sino a evidencia. ¿Sí? Sino a teoría basada en evidencia y decir, bueno, no es que no puedas comer, es que la cantidad que debes de hacerlo es esta, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, todos los casos van a tener los diagnósticos nutricionales. Inmediatamente que tengas el diagnóstico nutricional, tienes que indicar las metas. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con diabetes mellitus y mi objetivo es disminuir la glucosa sanguínea, no sé, lo tenía en 250, no lo puedo bajar en 120 en 15 días, pero sí puedo decir, voy a bajar el 15% de los niveles de glucosa en sangre a partir de este plan de alimentación, porque el plan de alimentación tiene que evaluarse. No es solamente, hago la dieta y listo, no. Cuando venga, ¿qué voy a evaluar para ver que hubo efecto? Reducción del peso corporal, ajá, ¿cuántos kilos? Tomando en cuenta que si es un paciente hipertenso que tiene sobrepeso y obesidad, tú recordarás en la teoría que cuando tú vas bajando el peso corporal también se ve en la disminución de la tensión arterial, siempre y cuando no sea un paciente diabético, porque ustedes saben que el 90% de la hipertensión o de la tensión arterial alta no tiene una etiología propia, sino muchas veces se ve, por ejemplo, un paciente diabético que no es controlada la glucosa puede presentar hipertensión. No necesariamente es que sea una persona hipertensa, sino que al no regular la glucosa de manera correcta, aparece esta situación. Pero cuando tú regulas la glucosa, la hipertensión va a desaparecer o puede que ya no exista. Lo mismo que una diabetes gestacional, que solamente es mientras el paciente está en un proceso de gestación. Muchas veces continúan con la hipertensión o se elimina. Bueno, muchas situaciones.
Las metas tienen que ser claras y tienen que ser metas, no objetivos. Es decir, me tienes que decir, voy a disminuir tanto porcentaje de circunferencia de cintura, o sea, tienen que ser metas claras, tienen que ser evaluables. No hay que poner 50,000 metas, 2 o 3 metas suficientes, porque hay que ir con el tratamiento de manera, es como si vas a tener, si eres, por ejemplo, un dermatólogo y tiene psoriasis la persona, tú sabes que no se va a eliminar, pero que lo va a tratar. Tú ya sabes en qué momento paciente vas a iniciar con un tratamiento, con una dosis, va a regresar contigo y tú vas a determinar si sigue con el tratamiento, si aumentas la dosis, si la disminuyes, etc. Bueno, una vez que tengas las metas, es que comienzas a hacer el plan de alimentación. Es decir, el gasto energético total con cada una de las variables que hemos observado, el rango aceptable de distribución de macronutrimentos o el cuadro dietosintético, la distribución por tiempos de comida, el cuadro básico por tiempos de comida, que es el cuadro de aporte promedio de alimentos, y finalmente el plan de alimentación por 5 días. Ojo, no hay que hacer un cálculo por día. Con un solo cálculo tienes que hacer los 5 días. Por ejemplo, si tengo 2 equivalentes de cereales, un día puedo hacer un sándwich, otro día puedo hacer 2 tostadas, el otro día puedo hacer, no sé, una ensalada con, o sea, tienen que pensarle muy bien con los equivalentes, porque con una sola distribución tú puedes hacer para varios días. ¿Hasta aquí alguna duda? Karime. No, doctor, todo claro. De todas maneras, yo voy a estar aquí con ustedes porque van a hacer el plan de alimentación grupal. Bueno, por ejemplo, si al equipo de Jennifer, ya se me fue Narcy, o está aquí. Anda fallando un poco mi internet, a lo mejor por eso me anda suspendiendo tantito. Es que a lo mejor entró Jennifer y entonces, no, es que te tenía en primer lugar, pero ahorita como vi que te moviste, pero bueno, por ejemplo, a Jennifer le vamos a suponer, ¿no? No me acuerdo ahorita, le toca el caso clínico de gastritis crónica. Sobre ese tema es el que van a tratar todo su grupo y ustedes me van a desarrollar ese tema en compensación conmigo, es decir, en concordancia conmigo. Pero cuando tú lo termines de presentar ese día, todo el mundo tiene que trabajar todos los casos clínicos, pero el tuyo es el que tiene que estar correctamente. Yo soy el que lo va a visualizar. No se vale que copies porque ningún plan tiene que ser igual. Independientemente que sean los mismos temas, no puede ser igual porque la distribución es diferente. Nunca va a haber un plan idéntico, aunque sea la misma enfermedad y el mismo paciente. A diferencia de un medicamento que sí puede ser el mismo medicamento en dosis diferentes, dependiendo del diagnóstico como médicos. En el caso de la nutrición, como son cuadros que realizamos, nunca va a ser igual. Posiblemente en energía, pero en la distribución que se da no puede ser igual. Entonces, al final todos me tienen que entregar el cuaderno de trabajo donde hicieron todos los casos clínicos. Ojo, el equipo puede meter el mismo caso clínico, pero los otros casos, cada quien lo tiene que hacer individual. Por eso no hay exámenes. El primer caso es gastritis crónica. Aquí le coloco precisamente el nombre, el género, los síntomas principales, algunas situaciones por la cual se dio esa enfermedad. Ya viene con el diagnóstico médico, si el apetito fue aumentado o no, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? El segundo caso tiene que ver con una colitiasis biliar. Vayan reconociendo sus casos, chicos. Lo mismo, este es muy parecido al caso de arriba. Yo te coloco la simiología, la enfermedad y básicamente los datos que necesitas para hacer. El siguiente caso tiene que ver con la hepatitis C. El siguiente caso es el síndrome de intestino irritable. Pero aquí hay algo diferente a los demás. Aquí ya se hizo el paciente estaba hospitalizado
y en el hospital se le dio todo el tratamiento para que pudiera salir, obviamente se recuperara el paciente. Aquí el equipo lo que tiene que hacer es el plan de alimentación que va de transición, es decir, ya te hospitalicé, ya te atendí, ya te saqué de esta situación como médico y como profesional de la nutrición. Ahora, como ustedes saben, esto va a continuar. ¿Qué alimentación va a llevar el paciente después de? Aquí te coloco desde la primera evaluación, los datos, todo cómo se fue dando de la mejor manera. Este otro caso, ojo, aquí el problema es hipertensión arterial, pero el paciente también tiene obesidad. Recuerden, en los otros casos solamente te pongo la enfermedad, pero ustedes saben que un paciente no llega con una enfermedad, llega con algo que es grave, pero hay muchas cosas que están a su alrededor que hay que ir atendiendo. Muchas cosas de estas cosas que están alrededor realmente son signos o síntomas de la enfermedad, como por ejemplo, cuando alguien tiene alguna halitosis intraocular, puede ser, no vas a tratar muchas veces a la halitosis, puede ser que tenga un problema de hígado que está provocando esta situación y la halitosis es parte o algo alterno, una situación de una enfermedad más grave que se está gestando. Lo mismo va a suceder aquí. Aquí no es obesidad, no se confundan los equipos. Aquí es hipertensión arterial, pero es un paciente que tiene obesidad. En el siguiente caso, que son los problemas metabólicos, vamos a hablar de la diabetes, específicamente de la diabetes tipo 2. En el siguiente caso, vamos a hablar del VIH. Ahora sí, a donde viene anorexia, bulimia, viene obesidad. Este es el caso de obesidad. Y con eso estaríamos finalizando los casos. ¿Alguna duda hasta el momento? Doctor, yo ya no entendí qué es en equipo y qué es en individual. O todos los casos, o sea, entiendo que tengo que hacer todos los casos, ¿no? A ver, te explico. Está bien. Nada más déjame subir los casos para que no se me... A ver. El caso que le corresponde a tu equipo lo van a hacer de manera grupal, porque es parte de tu presentación. ¿Ok? Pero los otros 7 casos lo tienes que hacer de manera individual porque me tienes que entregar todos los casos realizados. Por eso no hay exámenes. ¿Ya me entendí? ¿Ya me di a explicar? Sí, doctor, ya. Muchas gracias. Ok. Aquí se los acabo de mandar. Aquí los líderes, si no está el líder, otra persona va a abrir la sesión donde le corresponde y van a comenzar a trabajar. Si hubiera alguna duda, pues me llamas. Pones mis nombres en el buscador de Teams y ya voy a entrar y voy a platicar con el equipo cuál es la duda que tienen en la elaboración del plan. Se supone que esta semana es la semana en que íbamos a utilizar para hacerlo, pero a ustedes se les robó una sesión. Entonces, ustedes van a hacerlo hoy, jueves y el lunes. Las 2 horas son para elaborar el plan de alimentación que le corresponde. Para que, el lunes no, perdón, el martes, en su caso. Para que el jueves iniciamos las presentaciones. Pero el martes el primero que va a iniciar es un servidor. Es decir, a mostrarle un caso clínico, a mostrarle un tema que va a ser uno de los temas que está aquí. Por eso no significa que lo vas a hacer igual. Vuelvo a repetir, tu plan de alimentación tiene que ser totalmente diferente, pero le tengo que dar una explicación de cómo lo tienen que hacer, o bueno, cómo se pueden guiar, porque idéntico no lo van a hacer, ¿no? Cada quien tiene una forma de tratar al paciente en función a lo que reconoce. ¿Dudas? No, doctor. Perfecto. Abran entonces sus canales, por favor, y se van colocando. Si durante la elaboración hay alguna duda, me lo indican. Ojo, como yo sé que ustedes tienen otra clase, si algunos están en su casa, son las 1:17. A las 2:25 regresan a la sesión general para pasar la lista de asistencia y que se puedan retirar. ¿Queda claro? Sí, doctor. Perfecto. Entonces comenzamos. Abran los canales, por favor.
Recuerden, dudas me tienes que marcar para que yo entre.